Al-Shadraoui, director general de inversiones del Ministerio de Inversiones de Marruecos. Gracias por atender a Talayar Gracias por la invitación. en este encuentro empresarial tan relevante y con tanto éxito. ¿Por qué es interesante invertir en Marruecos? Es interesante invertir en Marruecos por muchas razones. La primera es que Marruecos ofrece, ante todo, estabilidad. Y para un inversor es muy importante tener la estabilidad política, la estabilidad económica y por lo tanto, la primera razón sería la estabilidad. La segunda es porque disponemos de mano de obra muy cualificada, muy bien formada y joven, que está capacitada para trabajar en las mayores empresas del mundo y particularmente españolas. También porque hemos invertido en estos últimos 20 años en infraestructura y hoy tenemos infraestructura de clase mundial, por lo tanto, unas empresas que vienen a Marruecos podrán beneficiar de esta infraestructura. Y finalmente es que tenemos recursos renovables muy importantes y para la industria es fundamental, por lo tanto, recursos solares, eólicos, para hacer grandes proyectos de energía renovable y así suministrar a grandes empresas en la industria que vendría a Marruecos. ¿Cuáles son las bases de la nueva Carta de Inversiones? ¿Qué efectos tendría? Porque quizá lo que nos ha dicho antes también yo añadiría seguridad jurídica, que es Claro, importante. claro. La seguridad jurídica, sin duda. La nueva Carta de Inversiones lo que aporta es sobre todo claridad. Claridad para los inversores, porque al leer la carta saben muy bien qué tipo de ayudas el gobierno puede dar a estas empresas, tanto en cuanto a subvenciones directas, pero también en cuanto a acompañamiento de todos esos proyectos. Por lo tanto, aporta claridad, aporta transparencia y aporta también, está dirigida a todas las tipos de empresas, grandes, pequeñas, marroquíes, extranjeras y en todos los sectores de actividades. Por lo tanto, tenemos un nuevo marco jurídico que permite a todos los inversores invertir en total tranquilidad. Además de sectores tradicionales como la agricultura, el turismo, la industria textil, ¿qué otros ámbitos están ganando relevancia dentro de las inversiones en Marruecos? Hoy en día en Marruecos, como ha dicho, hay unos sectores tradicionales que están viviendo una segunda juventud. El textil, por ejemplo, la agroindustria, el turismo, que estamos viendo muchos proyectos en estos sectores que se están desarrollando muchísimo. Los nuevos sectores es lo que se ha visto en los últimos 10-15 años, automoción, aeronáutica, por ejemplo, pero también sectores ligados al agua, a todo lo que es proyectos de desalinización, por ejemplo, proyectos en energías renovables, que estamos viendo muchísimos, y particularmente en hidrógeno verde, y trabajamos con las mayores empresas del mundo para hacer los proyectos aquí en Marruecos. Y por lo tanto, hay una perspectiva muy interesante para todos los sectores de actividades que sean nuevos o también los tradicionales en Marruecos. Según los expertos mundiales, Marruecos y España también tienen los mejores recursos en cuanto a combinación entre solar y eólico en el mundo. Tenemos muchos terrenos, sobre todo en el centro y el sur de Marruecos, donde podemos hacer muy grandes proyectos de energías renovables, muchos gigavatios, por ejemplo, y por lo tanto es fundamental, porque además ahora con lo que está pasando en el mundo, hay una real transición aún más importante en cuanto a energías renovables y porque también Europa está decarbonizando completamente su industria, por lo tanto, todas las empresas industriales quieren energía verde para producir en muchos sectores, automoción, pero también en acero, en aluminio y en otros proyectos. Un lugar donde las energías renovables son importantes son las provincias del sur, que denomina Marruecos. ¿Qué otras oportunidades ofrecen las provincias del sur? ¿Esperan que los empresarios españoles, más allá de cuestiones políticas, puedan ir a licitaciones en el Sáhara? Sí, sí, sobre todo que ya tenemos mucho interés, tanto empresas españolas como de otros países, para invertir en estas provincias del sur. Está claro que los recursos energías renovables son importantes, pero hay otros también, sobre todo, por ejemplo, en turismo, por ejemplo, en la pesca, pero también en otros sectores, como podrían ser el agua, por ejemplo. Y hemos hablado con señora secretaria de Estado también mucho del sector del agua, donde empresas españolas tienen un cierto conocimiento, una cierta experiencia, y por lo tanto todos los proyectos, por ejemplo, de desalinización que hablaba antes, podrían hacerse en las provincias del sur. Con este impulso a las inversiones, la nueva carta, esperan que los jóvenes empresarios también se animen
y puedan venir a invertir y a realizar proyectos en Marruecos. Claramente. Esta carta, como he dicho antes, es para todos los inversores, grandes empresas pequeñas, para jóvenes, para menos jóvenes. Y también lo que decimos mucho en Marruecos es que tenemos la suerte de tener una población muy joven. La edad media en Marruecos es 29 años. Tenemos mano de obra y tenemos gente, muchos empresarios jóvenes que quieren hacer mucho en Marruecos. E invitamos también a los empresarios jóvenes de otros países, como España, a venir a invertir. Tenemos, por ejemplo, el sector de la tecnología que se está desarrollando mucho en Marruecos y hay muchísimas oportunidades para todos estos jóvenes españoles. Entendemos que después de la reunión de alto nivel entre España y Marruecos, las relaciones económico-comerciales están en una nueva etapa, un impulso importante. Así es. Siempre los lazos entre Marruecos y España han sido muy fuertes, tanto políticos como económicos, pero ahora lo son aún más. Lo son aún más después de la reunión entre Su Majestad el Rey el año pasado con el presidente del gobierno español, pero también después de la reunión de alto nivel de febrero, donde se firmaron muchos acuerdos de cooperación, casi 20. Y ahora, como hemos dicho antes, es el tercer foro económico, foro empresarial que se organiza en Marruecos en menos de 6 meses. Por lo tanto, muestra un poco el dinamismo que hay. Nosotros en el Ministerio, en el AMDI, también recibimos muchísimas empresas españolas que están interesadas en invertir en Marruecos y sin duda hay que aprovechar este momento. Lo hemos aprovechado estos 10 últimos años en el comercio. Ahora España es el primer proveedor, el primer cliente de Marruecos en el mundo. Marruecos también es el segundo socio económico de España fuera de Europa y el primero en África. Por lo tanto, tenemos que aprovechar este momento. En Marruecos habla mucho de Moroccan Momentum y creemos que ahora también hay un momento para las relaciones entre Marruecos y España, tanto políticas como económicas. Más hace falta impulsar el conocimiento, que es lo que humildemente intentamos desde Atalayar. Además, en un momento donde ustedes tienen unos embajadores formidables, como es la selección de fútbol. Exacto. El fútbol es ese fenómeno sociológico que, vamos, hermana y da una proyección internacional increíble, ¿no? Exactamente. Lo he dicho esta mañana y otros lo han dicho. Podría ser una palanca. Este proyecto de organización conjunta del Mundial de Fútbol 2030 podría ayudar aún más a acercar los marroquíes, los españoles, y para que haya más conocimiento, pero sobre todo más confianza. Y lo que se necesita es más confianza. Y la verdad es que ya lo estamos notando. Hemos hablado con los embajadores, nos dicen, nunca antes había tanto fervor en cuanto a estos encuentros empresariales por ambos lados. Por lo tanto, hay que seguir así y hay que seguir organizando estos foros, seguir ayudando a que los empresarios de ambos países se conozcan más y, por lo tanto, a desarrollar las relaciones económicas entre ambos países. Y lo contaremos, señor Hissem Sadarwi, Muchas gracias. director general de inversiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.